La comunidad virtual es una comunidad que se reúne prácticamente desde que inició la pandemia, ¿verdad? Nos reunimos cada sábado a las 3 de la tarde, hora de Guatemala. Si están en otro país, si nos sintonizan en otro país, por favor consulte su horario. No mentiras. Entonces, nosotros pues tratamos de tener un tema que nos ayude para nuestro crecimiento cada sábado. También tenemos testimonios, tenemos foros de películas, ¿verdad? Entonces, si ustedes quieren continuar aquí, para nosotros va a ser un gusto que se sigan uniendo con nosotros. Pueden escribirnos su correo en el chat o igual escribirnos personalmente, digamos, a cualquiera de los que aparece como Comunidad Virtual Católica, y nosotros los vamos a agregar a un grupo para estarles mandando el link por su correo cada semana, ¿verdad? Era una pequeña presentación nada más por si alguien pues se está reuniendo el día de hoy por primera vez, ¿verdad? Gracias, Karen. Les damos la cordial bienvenida a todos que estén aquí presentes en esta reunión y haberle dado el sí a Jesús esta tarde para poder escuchar de Él, para poder escuchar su palabra. Y tenemos una invitada especial, la hermana Nuria López. Nos visita por primera vez. No sé si la puedes poner ahí, que puedes poner visible si eres tan amable. Amén. Ay, ok, bienvenida. Gracias por estar aquí con nosotros. Vamos a dar un pequeño detalle de todo lo que tú haces. Ella es ministra de la palabra en la Iglesia Divina Providencia desde hace 9 años. Es servidora de un grupo de oración llamado Noemí. Ve mujeres solteras, separadas, viudas, divorciadas. Desde hace 10 años es encargada de este grupo, agente de pastoral y también formadora del grupo de CEPAF. Está aquí con nosotros dándonos una enseñanza, así que vamos a aprovechar el tiempo que ella nos está brindando, nos está regalando, nos está apoyando, y que el Señor se lo multiplique a ella en muchas bendiciones. Nos ponemos en actitud de oración, por favor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, venimos esta tarde reunidos en tu nombre, con un mismo sentir espiritual. Tú dices en tu palabra que donde 2 o más se reúnen en tu nombre, tú estás en medio de ellos. Nosotros sabemos que tú estás aquí en medio de nosotros, en cada una de las familias que nos hemos reunido esta tarde. Sentimos desde ya la presencia de tu Espíritu Santo, el amor que tú estás enviando a cada hogar, la necesidad de poder escuchar tu palabra, la necesidad de poder seguir creciendo, de seguir dándonos hacia los demás, de poder demostrarte ese amor que tú nos regalas cada día. Venimos a pedirte que envíes de una manera sobrenatural al Espíritu Santo, y que sea Él, a través de los labios de Nuria, que traiga ese mensaje de aliento, de motivación, de edificación para la vida de cada uno de nosotros. Pedimos a la Virgen Santísima que se manifieste con su santísimo manto y envíe una protección especial para cada uno de nosotros, y también a la Santísima Trinidad para que se hagan presentes. Todo eso te lo pedimos en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo, que contigo vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Solamente antes de que la hermana Nuria inicie con el tema del día de hoy, quisiera pedirles por favor que todos tratemos de mantener nuestros micrófonos apagados, y si tienen alguna duda la pueden escribir en el chat, y al finalizar vamos a tener un tiempo, o realizarla con el micrófono abierto también al finalizar el tema. Le dejo el micrófono abierto. Gracias. Pues muy buena tarde para cada uno de ustedes, y pues miren qué bendición para mí realmente poder entrar en cada uno de sus hogares
y sobre todo pues a través de estas plataformas que pues el hombre ha utilizado últimamente para muchísimos oficios, pero ante todo los hemos usado para poder llevar ese mensaje de amor que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y a través de esto nos hemos ido enriqueciendo espiritualmente y pues miren qué alegría realmente porque tenemos mucho más donde llevarla, donde compartir, donde poder tener esa convivencia que muchas veces pensamos que la pandemia nos iba a cerrar, pero yo creo que a nosotros como cristianos católicos nos ha abierto las puertas más. Así que es un gusto para mí poder compartir esta enseñanza, esta pequeña plática, pues que me pidieron que les diera. Y la verdad es que es muy pequeña y quiero ser bien concisa en lo que vamos a ver el día de hoy para que tengamos ese tiempo para poder compartir. Y voy a empezar realmente, entrar en materia y viéndolo así muy rápido, vamos a ver que nuestro ser está dividido en tres partes. Y realmente estas tres partes son las que influyen muchas veces en nuestra tibieza espiritual. ¿Y cómo así? Pues San Pablo nos divide el ser, o sea, nosotros como personas, en esas tres partes: espíritu, el alma y el cuerpo. Y nos lo explica de esta forma porque así nosotros podemos entender cómo es que actúa Dios en nosotros y cómo también actúa el pecado influyendo en nosotros mismos. Y esto lo vamos a encontrar en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 23. Y dice así: que Dios mismo, el Dios de paz, los haga a ustedes perfectamente santos y les conserve su ser, espíritu, alma y cuerpo sin defecto alguno para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Quiere decir que realmente esta separación y siendo un mismo ser, es importante para él que nosotros lo conservemos. Es importante que nosotros conozcamos de él y cómo actúa él en diferentes circunstancias. Ahora bien, voy a desglosar rápidamente cada uno de estas tres partes. Número uno, el espíritu. Y para mí, el más importante, porque es la parte en donde nosotros tenemos la conexión directa con Dios, con nuestro Padre, con nuestro Creador. Y el alma, que es nuestra mente, en donde tenemos la razón y de donde empiezan a fluir todas nuestras emociones. Y el cuerpo, que va a responder y que es propiamente la materia física de cada uno de nosotros. Entonces, esto lo voy a ejemplificar para que vayamos ya teniendo un poquito el concepto de lo que vamos a ver el día de hoy en tres termómetros diferentes. En tres termómetros en donde vamos a medir cómo está nuestro ser. El termómetro del espíritu, el termómetro del alma y nuestro termómetro del cuerpo. Y ahora bien, de esta manera tan práctica y tan sencilla, nosotros vamos a aprender a medir la espiritualidad en nuestra vida. El ejemplo es bien sencillo. Hoy mi ser, por ejemplo, está espiritualmente a un 80%. Ahorita, todos los que estamos en esta comunidad, el día de hoy, para nosotros,
Mi espíritu está en un 80%, no un 100%, porque ya seríamos un poco más santos y bueno, viviendo ya una vida espiritual mucho más compleja. Pero pongámonos en un 80%. Mi alma va a responder a ese 80% que yo tengo lleno espiritualmente. Entonces, como va a responder a eso, inmediatamente yo voy a tener una conexión sin interferencias con Dios todo el día. Ofrezco mis actividades, pongo en sus manos mis problemas, puedo dar consejos, me nace instantáneamente ser caritativo y lo importante es que yo estoy anuente todo el tiempo a escuchar la palabra de Dios, a escuchar alabanzas y melodías que están relacionadas a la vida espiritual. ¿Y cómo responde entonces mi cuerpo? Mi cuerpo va a estar en una muy buena condición física, porque quiero bailar, quiero hacer ejercicio, me encantaría cantar, la postura de mi persona siempre va a ser firme, mis brazos siempre van a estar hacia el Señor y también voy a estar dispuesto a abrazar, a alabarlo a Él, y mis pies van a dirigir siempre todo mi ser al encuentro con Él. Quiere decir que voy a arrodillarme, me voy a encaminar a una misa en la mañana o en la tarde cuando yo pueda, voy a pasar visitando al Santísimo, y es así como mi cuerpo responde cuando la llenura espiritual está a un 80%. Es decir, la temperatura de mi ser es cálida. El primer termómetro va a dar la pauta de los otros dos termómetros y es ahí donde nosotros tenemos que poner mucha atención. Si por el contrario mi termómetro de la parte espiritual se encuentra a un 10%, seré un católico, pero no comprometido. ¿Y qué va a pasar con mi alma? Va a responder a emociones y pensamientos, deseos que no van a producir absolutamente nada a mi alrededor, más que incertidumbre, ansiedades, enojos, depresiones, intolerancias, impotencias y mucho desánimo. Y entonces, ¿cómo responde mi cuerpo? Se va a ver reflejado ante esa disposición de 10% espiritual, con enfermedades, malas posturas, decaimiento, malas caras, y de mi boca van a empezar a brotar palabras no adecuadas. Y en fin, hasta mi aspecto totalmente físico se va a ver transformado. ¿Por qué? Porque yo no estoy en una condición espiritual como debería de ser. La temperatura de mi ser está fría. Por lo tanto, ¿qué tiene que ver esto con la tibieza espiritual? Bien, porque va a ser aquella persona que no tiene su ser ni cálido ni frío. A su espíritu le va a fallar esa conexión espiritual que va a tener y no va a estar fortalecido y constantemente se va a encontrar en niveles muy bajos espirituales. Significa que no va a lograr estar en gozo, en paz, en sanidad en toda su vida. Va a tener problemas espirituales, emocionales y físicamente. Y miren esto qué importante. Conoce a Dios, pero no actúa como tal. Y no busca un crecimiento espiritual. Le falla la señal que conecta espiritualmente con Dios. Se queda congelado.
se vuelve lento, se encuentra trabado en sus decisiones y simplemente es alguien que cae en conformismos, que se deja llevar por las corrientes del mundo y que nunca está bien. Su muerte es lenta y caemos en estar vivos físicamente, pero secos espiritualmente. Podríamos decir que no podríamos exclamar nosotros, como dice el Salmo, mi alma tiene sed de ti. Eso no aparece en este tipo de personas. Y entonces ahora vamos a ver por qué realmente pasa esto. ¿Qué aspectos influyen en el ser de cada una de estas personas? Porque aquí no creo que haya este tipo de personas. Pero para que exista este juego de frío, caliente, tibio, que a lo mejor un poquito más, menos, les voy a dar a conocer 3 aspectos muy sencillos. Número 1, el rasgo de la identidad de Dios. Número 2, el valor de la fidelidad hacia Dios. Y número 3, la actitud de mi voluntad. Siendo estos 3 el combustible que me impulsa a mantener mi termómetro en una buena temperatura. Iniciemos entonces con este primer rasgo que es la identidad de Dios. En la primera carta de San Juan, capítulo 3, versículo 1, dice, miren cuánto nos ama Dios el Padre, que se nos puede llamar hijos de Dios y lo somos. Por eso, los que son del mundo no nos conocen, pues no han conocido a Dios. Y lo podemos confirmar en la carta a los Romanos capítulo 8, versículos 14 y 15. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el que clamamos, Abba, Padre. Y miren qué interesante. Aquí nos habla de 2 parámetros. Los del mundo que desconocen a Dios y que son esclavos del temor y de diferentes circunstancias que no los acercan a tener esta vida plena. Y también los que lo conocemos y que reconocemos que somos sus hijos, reconocemos su amor y nos llenamos de su espíritu al extremo de clamar, Abba, Padre. ¿Cuántas veces nosotros, llenos espiritualmente, vamos en el día y decimos, gracias, Padre, por esto? Mira, Padre, ¿será que tú me puedes apoyar en tal cosa? Padre bendito, gracias por todas las bendiciones derramadas. Y así sucesivamente clamamos, Padre, clamamos, Abba, por todo lo que realmente vivimos todos los días. El cual, ¿en qué consiste entonces esta identidad en Dios? En estar convencidos que yo soy su hijo o su hija y que necesito de él, que vivo por él, para él y que debo de estar unido a él. Por medio del Espíritu, quien me conecta y carga de ese combustible para subir el termómetro de mi ser y vivir en una constante vida plena. El segundo aspecto que influye es la fidelidad hacia Dios. Ahora ya sé quién soy, que soy una hija de Él y que realmente estoy unida a Él y que le pertenezco. Entonces, ahorita entra el valor de la fidelidad hacia Él. Van a ser el vínculo del amor que hay entre los dos.
de la comunicación y la participación que yo vaya teniendo con el Padre. Esa participación que solamente me va a servir para que yo vaya tejiendo con Él una vida constante y perseverante en sus caminos. En la carta a los Hebreos, capítulo 11, versículo 1, dice, tener la plena seguridad de recibir lo que se espera es estar convencidos de la realidad de cosas que no vemos. ¿Y qué es eso? Es la fe. Yo creo que soy su hija y por su hija, por ser su hija, por el amor que me tiene, yo voy a ser fiel. Yo voy a confirmar mi fe y vivo por mi fe porque Él es fiel conmigo. Y con esto entrelazo esos lazos perfectos de amor con Él, que llenan mi espíritu y ante todo, que van a ir equilibrando mi ser. Por lo tanto, cada día debemos agradecer a Dios porque Él nos ama fielmente y porque nos atrae a Él constantemente. Nosotros como humanos nos cuesta mantener esa llenura espiritual y debemos estar conscientes también que no somos nosotros los fieles, sino que es Dios el único fiel. Bien, y vamos al tercer aspecto, que es la actitud de mi voluntad. Porque reconociendo ya las dos anteriores, necesito de un esfuerzo por mantener esa relación con Él, de esa vida en común unión con Él. Es lo que debo hacer como un cristiano o como una cristiana. Orando, leyendo su palabra, escuchando meditaciones, asistiendo a mis sacramentos, ser sensible a su presencia, de manera que mi ser responda a esa llenura espiritual y pueda vivir bajo la asistencia del Espíritu Santo. En la carta a los Romanos, capítulo 12, versículos 11, dice, esfuércense, no sean perezosos y sirvan al Señor con un corazón ferviente. Cuando dice un corazón ferviente, quiere decir que mi termómetro espiritual debe ser cálido, ahí sí que a la última potencia en que yo pueda estar llena espiritualmente. Si yo me esfuerzo, cultivo mi voluntad y mi vida será maravillosa porque estoy creyendo en sus promesas. Y esa confianza me hace ser fiel y perseverar en estar en esa comunión con Él. Entonces, después de este preámbulo, vamos a entrar en materia. ¿Qué es entonces esa tibieza espiritual? Bien, lo voy a ejemplificar con esta creencia que es el síndrome de la rana hervida, que me imagino que ya muchos de ustedes lo habrán escuchado. Es una creencia popular, un poquito cruel, pero muy simbólica para nuestro tema. Y para que no se oiga tan cruel, la voy a describir como una receta, nada más solo para que no se oiga tan feo, pero el resultado seguirá siendo el mismo. En una olla con agua van a colocar una rana y ella se va a quedar tranquila dentro del agua. Van a encender la llama de la estufa y sin darse cuenta de que el agua se está calentando y aumentando esa temperatura del fuego de una manera lenta y sutil, la rana no se va a dar cuenta
y su cuerpo se irá adaptando al cambio poco a poco hasta que finalmente muere hervida sin darse cuenta de lo que le ocurrió, sin poder escapar. Simplemente se dejó morir. Así actúa la tibieza espiritual. En el libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículos 15 al 16, dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Es una manera muy fuerte de reprender a alguien. La tibieza espiritual la consideramos una disposición y dificultad para mantener esa conexión con Dios, de la que hemos venido hablando. No somos ni fríos ni calientes, ni en el caso de tener un termómetro cálido y que mis emociones vayan a responder a la vida espiritual que Dios quiere, ni tampoco cuando tengo la temperatura fría y que mis emociones van a responder a solo situaciones vacías de mi alma. Entonces, ahí es donde realmente yo tengo que poner atención. Esta conexión con Dios de la que hemos venido hablando es la que se va a ir trabajando espiritualmente. Por lo tanto, la tibieza viene de tener un espíritu totalmente a niveles muy bajos. Probablemente conocemos de Dios y hemos tenido un encuentro con Él, pero no tenemos una determinada determinación por Él. Pensamos que llevamos una vida de buenos cristianos, pero a nuestra manera. Nosotros la vamos adaptando a nuestras necesidades, a nuestros horarios, a nuestras actividades. Pero Él no va a ser la persona más importante. Al contrario, puede ser de que no le dé nada y que de repente me olvide totalmente de Él. Como vimos, esa muerte puede ser lenta. Entonces, nosotros vivimos sin ninguna norma. Es como nosotros queremos. Y todo lo espiritual nos parece aburrido. El hecho de que tengamos que rezar el rosario, el hecho de que tengamos un horario para encontrarnos con Él y poder orar, el ir a la Santa Eucaristía, ir a las adoraciones de Santísimo y todo lo que tiene que ver con una persona cristiana, con realmente enriquecer nuestra fe, todo nos empieza a aburrir. En cambio, ¿qué es lo que nos gusta? Empezamos a cambiar los horarios de misa por sentarnos a ver una película y hasta eso nos encanta y queremos una serie de Netflix, otra serie y así sucesivamente nos vamos enriqueciendo de esa parte y vamos dejando por un lado nuestro tiempo que dedicábamos a Dios. A nosotros no nos va a parecer eso malo. Al contrario, puede ser enriquecedor porque cuando nosotros tenemos un grupo de amigos, tenemos temas para hablar. También importantísimo averiguar la vida de los demás a través del Facebook, ver el marketplace, porque
realmente nos soluciona la vida. Hay unas ofertas geniales. Yo puedo hacer mis compras por línea y no me las voy a perder por nada del mundo, porque eso es lo que yo quiero. Y además, incluso, tal vez me aburra de todas estas actividades y prefiera únicamente descansar y dormir. Y a veces vemos esto como algo bueno, como algo quien puede tenerse un gusto de vez en cuando. Y bien, esto quiere decir que no hay una vida devocional firme, que hay un relajamiento espiritual y mi termómetro espiritual marca un porcentaje bajo. Mi conexión con Dios es débil y mi comunicación y relación con Él es incómoda y muy poco profunda. Sostenerme a sus designios. No, es que eso es desesperante. O sea, Dios, ¿qué le pasa pues a lo que me pone a hacer? Quien piensa así, no crea que va a recibir nada del Señor, porque hoy piensa una cosa y mañana otra, y no es constante en su conducta. Miren, esto lo dice la carta de Santiago, capítulo 1, versículo 7. Qué sabio eran realmente. ¿Desde hace cuántos años? Y me lo está diciendo el día de hoy. Y me puede seguir ocurriendo. Por lo tanto, no quiere decir que Dios no vaya a amarnos, pero realmente no le gusta el pecado que nosotros estamos empezando a cultivar y alimentar, porque ver televisión no es un pecado, pero quizás lo que va a pasar es que me va a debilitar y va a llegar un momento en que voy a empezar a tener muchas circunstancias que me van a hacer pecar a raíz de esa debilidad que yo espiritualmente voy a ir teniendo. Por lo tanto, a él no le va a gustar esa conducta. Y él sabe perfectamente nuestra debilidad y que nos falta esa fidelidad hacia él, esa falta de voluntad de poder compartir con él. La barrera que empieza a separarnos entre él y yo, que va a ser el pecado, esa barrera va a empezar a cegarnos. Eso me va a empezar a separar de recibir esas dosis espirituales que necesito y de esa gracia que Él me regala por amor. Es una muerte lenta, como la del síndrome de las ranas. Por eso ese ejemplo venía así como muy especial. Entonces, ¿qué es lo que yo necesito hacer? Y miren, les voy a contar algo rapidito. El día martes, yo me empecé a sentir un poquito mal, no físicamente, sino mentalmente. Sentía que estaba y no estaba, como que había una necesidad de algo. Entonces, platicando con Dios, le dije, bueno, realmente yo me siento mal, Señor, pero no sé qué tengo. Yo quisiera de verdad que tú me pudieras decir o a través de alguien qué es lo que yo necesito. Eso fue el martes en la noche. El día miércoles en la mañana amanecí con esa incertidumbre, pero ese día me tocaba servir. Entonces vine yo y dije, bueno, Señor, yo creo que hoy voy a llegar más temprano y quiero disponer mi corazón para que tú pues me ayudes, para saber exactamente qué es lo que yo necesito y por dónde debo de ir. Pero
todavía le dije, bueno, vamos a tener ese tiempo antes de misa y entonces yo creo que ahí tú me vas a hablar. Cuando de repente me platicaron sobre la charla. Y entonces yo dije, bueno, está bien, faltan pocos días, pero está bien, yo lo puedo hacer, pues me voy a tener que sentar un poco a hacer esto, ¿verdad? Y luego, me iba encaminando hacia la iglesia, pues cuando ya empezamos a hablar ya más seriamente sobre el tema, yo me hago aproximadamente por el tráfico a 1 hora y media, 1 hora 45 para llegar a servir y viceversa para regresar. Entonces, yo dije en ese tiempo, pues vamos a dialogar y todo, yo pongo mis alabanzas y más de algo tiene que surgir, pero de repente empezamos a platicar sobre la charla. Entonces, yo dije, está bien y bueno, me voy a preparar. Cuando llego a la iglesia, pues dije, oh, Señor, empiézame a iluminar en la charla, porque pues no sé, de esto voy a tener que empezar de cero. Y entonces entonces vine y espiritualmente, pues platicando con él ante él, le digo, pero realmente dime qué es lo que yo estoy sintiendo, qué me hace falta. Y se me viene a la mente que a mí me gustan muchísimo los arreglos florales y me gusta participar en exposiciones y cuestiones de arreglos florales. Entonces, todos estos días le he estado dedicando a 2 diseños que necesito presentar el día miércoles. Y cuando voy a misa, empiezo a ver alrededor de la iglesia y veo los arreglos florales, las combinaciones de flores, las texturas de las flores y todo, me despisto y ya no oigo nada de la misa. Cuando estoy en oración con él, empiezo a sentir la presencia del spray de colores del que le voy a echar a las estructuras para las flores, qué flores voy a utilizar, y llega un momento en que pierdo la concentración y digo, no, Señor, no puedo en este momento platicar contigo. Y cuando de repente voy a un centro comercial, yo tengo mi frase que dice, por si. Empiezo a comprar alambre de colores por si me va a servir, de spray de colores por si me va a servir. Y así sucesivamente. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que en las 2 semanas pasadas, el tema ha sido mi diseño floral y he dejado a un lado realmente la vida espiritual que yo estaba acostumbrada a tener. Cuando yo vengo a ver de qué se trata el tema del día de hoy, digo, gracias, Señor. O sea, el venir y preparar este tema me viene a dar la respuesta de lo que me está pasando. No es pecado que yo piense en mis flores porque no es nada malo, pero sí me está haciendo que yo descuide esa parte espiritual, que yo vaya entibiándome espiritualmente y que lo vaya haciendo a un lado. Y eso sí me puede llevar a un pecado. ¿Por qué? Al pecado de comprar excesivamente porque estoy comprando cosas que a lo mejor no me van a servir y estoy gastando el dinero. Número 2, entro en una ansiedad que empiezo a comer y empiezo a comer sin sentir lo que estoy comiendo. Ya tengo ganas de una manzana, que ya tengo ganas de esto. Quiere decir que mi termómetro emocional empieza a subir y a responder a ese interés que yo tengo. ¿Y qué es lo que me pasa en mi cuerpo? Empiezo a sentir que no estoy bien, que no es el alimento adecuado que yo estoy acostumbrada a darle a mi cuerpo, a mi espíritu. Cuando yo preparo esto y digo, gracias, Señor,
O sea, gracias. Llegaste en el momento justo con la respuesta que yo necesitaba. Y ahorita comprendo qué es lo que me está pasando. Y entonces el jueves que iba a dedicar a mis flores y a hacer la estructura, me dedico a orar, a hacer el tema, a estar en más comunicación con la Biblia y digo, sí, esto era lo que yo necesitaba, Señor. Gracias. Jueves eucarístico, gracias. Fue jueves, o sea, no son casualidades. Empieza el Señor a responder a esa necesidad que tú empiezas a tener si tienes esa comunicación con Dios. Entonces, la tibieza espiritual no siempre va a ser un pecado grave, no, va a ir lentamente y esto va a ir jalando otras circunstancias que cuando empecemos a ver es una bola tan grande de nieve que nosotros nos vamos a ver perdidos. Entonces, el Señor es tan sabio, pues y al final es nuestro Padre. Y es ahí donde yo empecé realmente a volver a tener ese encuentro íntimo y a poder justificarme ante Él como un día nos enseñó Jesús a través de la parábola del hijo pródigo. Reconocer mis debilidades, regresar a sus brazos y llegar a tener nuevamente su amor y que me devuelva mi identidad, a retomar mi fidelidad y esforzarme en llevar una vida junto a Él. Esto implica que debo levantar mis brazos hacia Él y reconocer cuán grande es su amor por mí, quien entregó a su único hijo para mi salvación. Es un amor puro y por convicción de que soy su hijo y que Él es mi Padre. Y que el Señor me conoce y que va a reconocer también mis debilidades para poder vivir bajo sus designios y santificarme voluntariamente. Porque vamos hacia eso. Vamos a ir santificándonos poco a poco, que eso es lo que Él quiere que nosotros hagamos. Y como nos conoce perfectamente y conoce nuestras debilidades y necesidades, ahí es donde entra el Paráclito, el dulce huésped del alma, el Santo Espíritu, quien unido a mi espíritu me guía y me hace que mi ser empiece a llenar y a arder. Que mi termómetro espiritual se mantenga tan cálido que pueda llenarme de gozo, de paz, de alegría, de sanidad emocional y físicamente. Que las tres partes de mi ser estén en una misma sintonía espiritual que me dé vida, esa vida en abundancia, una vida plena. Y quiero cerrar con una última cita. En el Evangelio de San Marcos, capítulo 12, versículo 30, dice, ama al Señor tu Dios con todo el corazón, con toda tu alma, con tu mente y con todas tus fuerzas. Debemos buscar nuevamente ese primer amor que no me permita caer en esa tibieza espiritual y actuar por convicción y fidelidad de que solo Él tiene palabras de vida, palabras y promesas
que hacen que mi vida se llene y que no exista más tibieza, que solo exista en mí un espíritu cálido conforme a su voluntad, porque esto nos lleva a amarlo, a vivir y a servir al prójimo, a ser cristianos libres y sanos, personas que realmente nosotros podamos a través de Dios oler a su amor, a su vida, ese aroma a Cristo que siga seduciendo a más personas a ir edificando el reino. Cuando yo estoy en tibieza espiritual, nunca voy a traer a nadie. Más bien van a huir de mí. Es por eso la necesidad que nosotros tenemos que estar llenándonos constantemente del Espíritu. Y hay algo bien importante. Cuando esta tibieza espiritual ya ha llevado un proceso mucho más largo, es necesario que nos acerquemos al sacramento de la confesión. El sacramento de la confesión nos puede liberar, nos puede llenar y nos va a llenar de ese espíritu y de esa comunión y conexión con Él que nadie nos va a poder llenar. Así que yo les exhorto a que el día de hoy identifiquemos en nuestras vidas que podamos nosotros medir nuestro porcentaje espiritual. Véanlo de esta forma. ¿Qué es lo que yo hago? ¿Qué es lo que yo digo? ¿A qué respuestas le estoy dando más importancia? Y van a ver que va a haber una diferencia en cada uno de ustedes. Así que en esta tarde, pues, el Señor pone en mi corazón que pueda dirigirles a ustedes una oración y quiero que cada uno cierre sus ojos y en este momento empiecen a sentir esa presencia tan especial que el Señor tiene para cada uno de nosotros. El Señor a través de esa presencia quiere manifestar su amor en cada uno, en cada hogar en donde Él está, en cada hogar que le ha recibido el día de hoy. Él quiere que cada uno empiece a sentir ese abrazo, esas palabras sutiles de amor que quieren volverte a conquistar, que quieren volver nuevamente a llenar tu vida. A lo mejor has estado en una tibieza espiritual y tú no lo sabes, pero el Señor el día de hoy te está pidiendo que abras tu corazón, que empieces a examinar qué tienes dentro de él. El Espíritu Santo empiece a llenar todo tu ser de todo aquello que necesitas. Él va a venir a llenar esos espacios tan recónditos que tienes en cada uno de tus seres. Ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu de Dios, y entra como ese dulce huésped del alma. Ven a cada corazón. Ven y llena cada mente. Así es, Señor, que a través de esas emociones que el día de hoy estemos sintiendo, podamos disfrutar
de tu gozo, de tu paz. Hoy vengo a decirte, Señor, que no quiero más vivir esa tibieza espiritual. Y si soy débil, Señor, ven y responde a mis clamores, porque quiero sentirme lleno de ti. Quiero sentirme viva, que restaures todo aquello que me impida tener esa relación contigo, esa relación de amor. Y si hay necesidad, Señor, encamina mis pies a la iglesia y que yo pueda confesarme, Señor. Tal vez para mí son cosas sencillas, pero esas cosas sencillas pueden estar abriendo esa barrera entre tú y yo, Señor. Permíteme, mi Dios, estar cerca de ti. Permíteme, Señor, buscarte en donde tú estés. Que la luz de tu Espíritu Santo guíe mi vida, mis actitudes, Señor. Que mi fe sea firme, Señor. Que esté convencida totalmente, Señor, de ti. Y que yo pueda serte fiel. Ven, Espíritu Santo. Fortalece, Señor, mi vida. Fortalece mi voluntad. Fortaléceme en la perseverancia hacia este caminar. En tu nombre, Señor Jesús. Bendito seas, alabado seas, glorificado seas, Señor. Bendito sea tu santo nombre. Gloria a ti, Señor Jesús. Gloria, bendito seas. Amén. Amén. Muchísimas gracias, hermana Nuria. En este momento, pues le queremos dar gracias por esa oración que nos ha dirigido en esta tarde. Y pues queríamos saber nada más si anda por ahí el padre Ubaldo y tenga algo más que agregar o no sé si anda por ahí e iba a salir a hacer una... Ay, Sí, sí, aquí estoy. Aquí no he salido todavía, porque a las 4 en punto voy a salir, o sea, dentro de 2 minutos. No, pues ya me desconecté de la computadora, ahora solo estoy con el celular. Pero de verdad, muchas gracias, hermana Nuria, por esa motivación, porque en el fondo la motivación también nace del testimonio de la palabra de Dios, el encuentro con Jesucristo. Y creo que son palabras de Dios que usted nos ha compartido hoy, porque nadie puede hablar de lo que no tiene, dirán por ahí, ¿verdad? Nadie puede hablar de lo que no tiene. Y ahora, pues, usted nos está dando su experiencia, su testimonio, y que muy agradable porque lo relaciona con la vida, lo que le pasó, y que creo que a todos tenemos esa experiencia bonita cuando nosotros estamos esperando una respuesta. Algo que nos está pasando, pero no sabemos por dónde y qué hacer. Resulta que nos invitan a un tema, nos invitan a hacer esto, nos invitan a algo dentro de la iglesia, y uno dice, wow, eso es lo que creo que es lo que me faltaba, es lo que me falta. Y creo que qué maravilloso cuando hablamos de la palabra de Dios, pero no solamente palabras como que vacías, sino que palabras basadas en el testimonio, palabras basadas en la palabra de Dios y en mi experiencia de Dios. Así que gracias por la motivación, y justamente podemos caer en la rutina de este tiempo.
rutina en cuanto a que, bueno, es lo mismo presencial que virtual, porque en lo presencial a veces nos abrazamos, nos miramos, y ahí está el Santísimo entre nosotros, o está la comunidad, pero en estos tiempos toca que buscar un cuartito porque mi hermano, mi hermana están viendo película, mi papá está trabajando, mi mamá también aquí, mi otra hermana está trabajando también y todo. Buscar su espacito uno para orar, para tener su reunión. Claro, también el espacio con la familia. Pero eso como que nos hace poco a poco también perder un poco de fuerza, perder un entusiasmo. Pero esta actividad nos ayuda mucho para que esta actividad espiritual, pues, no es el ambiente que nos va a nosotros como que dominar o el ambiente influye ciertamente, pero depende de nosotros, la actitud, la fe, la convicción. Así que muchas gracias, hermana Nuria, por sus palabras, por este momento especial que nos ha regalado. Muchas gracias. Amén, Padre, pues que todo sea para la gloria de nuestro Señor. Y miren, de verdad, pues para mí es un privilegio porque primero realmente trabajó conmigo y luego pues ya llevó ese mensaje a cada uno de ustedes. Y creo que el Señor es tan hermoso que hasta en las pequeñas cosas, Él es tan sutil, tan bello, que cómo no agradarlo realmente. Así que muchísimas gracias a ustedes por invitarme y pues que todo sea para nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias. Gracias. Muchísimas gracias. Entonces, en este momento no sé si pues alguien se quedó con alguna duda. Tenemos unos minutitos. Si la pueden escribir o si la pueden decir al micrófono. Hablen ahora o callen para siempre. Hermana Nuria, yo tengo una duda. Para una persona, usted hablaba de recuperar o volver al primer amor, ¿verdad? Generalmente cuando acabamos de tener nuestro encuentro con Dios, las emociones se están desbordando, ¿verdad? Y generalmente es muy fácil orar. Y a veces al inicio podemos pasar minutos, varios minutos o incluso horas orando, pero después de un tiempo, como que usted decía, ¿verdad? A veces las personas se comienzan a aburrir y cuesta mucho continuar con ese patrón de oración, ¿verdad? ¿Qué le recomendaría a una persona que venía bien orando, pero de repente dejó de orar por lo mismo de que ya no sentía lo mismo? Amén. Pues tú misma lo has dicho, ha entrado en emocionalismos, ¿verdad? Significa que espiritualmente todavía no está enriquecida. Por lo tanto, lo que necesitamos es enriquecer al Espíritu Santo. ¿Y cómo lo vamos a hacer? A través de la Santa Eucaristía, a través de ir ante Él en cada jueves eucarístico que tenemos, que nosotros empecemos a sentir ese sabor de querer compartir con Él, que a través del Espíritu Santo empiece a guiar mis oraciones. Y algo bien importante es esto, la comunidad y poder decir, miren, estoy entrando en una tibieza espiritual. Oren por mí, apóyenme. Hoy no hay retiros, pero cuando hayan retiros, también es una forma de poderme enriquecer nuevamente. Lo más importante también es, por favor, no se alejen de la iglesia. Aunque tengan esa pereza espiritual, no sigan, no bloqueen su mente y digan, mejor ya no voy, mejor ya no quiero oír alabanzas,
mejor me pongo a escuchar otro tipo de música. No, yo creo que eso es lo que quiere el enemigo de nosotros, que nosotros empecemos a abrir esa barrera. Entonces, al contrario, tengo que sujetarme más de la mano del Señor y decirle, Señor, necesito estar contigo. Necesito, por favor, que mandes a tu espíritu a que me siga guiando. Y vas a empezar, así como un atleta empieza a hacer ejercicio y hoy 1 cuadra, mañana 2 cuadras y así sucesivamente, tú también puedes irte ejercitando espiritualmente. Hoy mi oración dura 1 minuto, mañana 5, después 10. Y entonces cuando yo empiezo nuevamente a tener ese amor, a encontrarme nuevamente con Él, creo yo que ahí ahí es donde uno se empieza a enriquecer. También es importante decir lo siguiente, puede ser que no puede ser, es todos los días perseverar en esto, ¿verdad? Porque nos descuidamos un momentito, o sea, miren, de verdad, como les digo, es cambiar de repente el chip de la vida con el chip de mi vida espiritual. Entonces, no, llevémonos de la mano y hagamos algo. Después lo pensé y me funciona. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Bueno, tengo que presentar estos 2 diseños florales. ¿Cómo te gustaría que fuera? Quiero hacerte partícipe de esto. De verdad, Señor, guía mis manos, dame dones, carismas. Tú me regalaste este talento. Tú comparte conmigo cómo estoy haciendo el diseño. Oigamos alabanzas. Bendito sea, Señor. Yo te quiero, te amo. No, hombre, yo me siento apapachada por ti. Miren, me cambió en 5 minutos el chip de lo que yo estaba viviendo. Entonces, es eso, darle esa participación para que el enemigo no tenga ni un solo centímetro de chance de podernos separar de él. Eso es lo que yo podría decirte. Amén. Yo me gustaría también que de repente pudiera hacernos una sugerencia en base a la metáfora, por así decirlo, el ejemplo que usted puso de la ranita, ¿verdad? Porque yo creo que la ranita, como usted bien lo explicaba en algún momento, mientras la temperatura va subiendo, no se da cuenta y llega un momento en el que, pues obviamente está tan adormecida por la temperatura tan alta, ¿verdad? Y la cosa aquí creo yo que sería importante que todos pudiéramos tener esa conciencia de cómo poder medir cuando la temperatura ya se está poniendo demasiado alta y ya estamos quedándonos adormecidos, ¿verdad? Porque Y fallecidos. yo creo, exactamente, yo creo que eso es como tal vez de lo más difícil, ¿verdad? Llegar a reconocer que estamos quedando adormecidos espiritualmente hablando, porque regularmente pensamos, no, estoy bien porque voy a misa los domingos, me he confesado al menos una vez al mes o cada 15 días, ¿verdad? Y pues a pesar de todo eso podemos tener un adormecimiento espiritual, por así decirlo. Entonces creo que es importante saber cómo poder utilizar ese termómetro espiritual, ¿verdad? Bueno, en principio, tus pensamientos dan la pauta de qué estás viviendo y hacia dónde está la inclinación, ¿verdad? Miren, es que esto es muy rápido, o sea, llega un momento en que yo digo, no, peor ahora, yo siento que ahorita se complicó un poquito más. Como la misa es virtual, porque no puedo ir a misa presencialmente porque estamos confinados, ¿qué es lo que pasa? Yo enciendo el teléfono, oigo la misa, no la estoy escuchando. Muchas veces, incluso yo tengo el teléfono aquí y me toca que lavar trastos, me toca que estudiar, me toca que barrer, trapear, y ahí es donde uno empieza a ver
que estoy cayendo en una tibieza espiritual. ¿Por qué? Porque es que yo no estoy escuchando, no le estoy dando el respeto debido a la misa que estoy conectada. Es que es vivir la presencia de Dios en mi ser, que de verdad empiece a penetrar. Y eso se siente. Miren, hay que pedir mucho al Espíritu Santo y las comunidades son bien importantes para ir aumentando esta fe, estas charlas, esta convivencia, que te diga, ah, no, es que lo que estás oyendo realmente no es una música correcta, por ejemplo. Decía el hermano, ¿verdad? Mira cómo es el enemigo, qué música la que está oyendo. Pero al darse cuenta de la letra, inmediatamente empezó a sentir el estímulo de la presencia de Dios en el lugar en donde estaba. Muy subjetivamente, pero lo empezó a sentir. Entonces, es eso, es ponerle más atención a qué vida estoy llevando yo. Y es diario, en todo momento. ¿Qué respuestas doy? Fíjense que yo estaba un poquito enojada porque no me dejaban ver Pinterest. Yo quería ver ideas y me llamaban y me llamaban y me llamaban. Y yo, Dios mío, ¿por dónde me quedé? O sea, esa respuesta ya irritable a una llamada telefónica, ya eso me da la pauta de cuál es mi prioridad en ese momento. En vez de decir, bueno, puede ser una emergencia, voy a acudir a la llamada, es respeto, ¿verdad? Es cortesía. El prójimo puede estar en apuros, no sabemos. Entonces, esa respuesta ya a mí me da un chispazo de la actitud y de lo que yo estoy viviendo espiritualmente. La prioridad no era la llamada, la prioridad era seguir con mis diseños. Por ejemplo, ¿sí? Entonces yo pienso que uno tiene que tener esa sensibilidad de escuchar la palabra de Dios y de estar continuamente alimentándome, continuamente oyendo mis diálogos, continuamente viendo qué es lo que hago, estar psicológicamente más consciente de la vida que estoy teniendo. Eso es lo que yo te podría decir según mi experiencia. Gracias, hermana, muy amable. Muchísimas No sé gracias. si quedaría resuelto. Yo creo que sí, la verdad es que nos quedó bastante claro, con ejemplos y todo. Entonces, no sé si alguien más, pues por el chat no tenemos ninguna pregunta, ¿alguien más tiene alguna duda? Creo que estas dos preguntas que hicieron Eric y Andrea, creo que abarcaron mucho también, ¿verdad? Tenían como cabal todos los puntos por si nos habían quedado nada más, ahora nos dio ejemplos y todo. No sé si alguien más va a tener alguna pregunta y si no, pues vamos a pasar a los avisos parroquiales. Yo creo que no. Entonces, vamos a pasar. Muchas gracias, hermana. Vamos a pasar Muchísimas a los gracias a ustedes nuevamente y yo me retiro y de verdad me ha sido un gusto para mí poder compartir y pues que Dios siga llenando este grupo virtual, ¿verdad? Porque yo creo que solo a través de esto nosotros podemos enriquecernos. Amén, hermanos. Bendiciones Gracias, para hermana cada Nubia. uno. Gracias, Dios la bendiga. Bendiciones. Gracias. Bueno, Vivi, creo que Vivi, ¿que nos querías decir algo? No, solamente agradeciéndole a Nuria. Gracias. Bueno, entonces pues vamos a contarles que la otra semana igual tenemos un tema que es un poco
un poco controversial. Se los vamos a dar para que, por si ustedes quieren pues, leer un poquito, pues también lo hagan, ¿verdad? El tema de la siguiente semana es el martirio, ¿verdad? Entonces, pues es un tema del que a veces poco se habla y creemos que es importante tocarlo. Así que si ustedes pueden, no, si ustedes pueden, no. Es que Dios les dé el tiempo para que la semana podamos estar aquí todos, ¿verdad? Todos y unos cuantos más, ¿verdad? Inviten a los que hoy faltaron, recuérdenles, a los que ya se desconectaron también, porque algunos pues tenían otras actividades y también ya se desconectaron, pero primero Dios que podamos estar aquí todos la otra semana. Y yo creo que el Padre ya se nos fue ahora sí, para que nos pudiera dar la bendición final, pero creo que hoy sí se fue. Entonces, no sé si Vivi nos puedes ayudar. Bueno, damos gracias, Señor, por la oportunidad de